Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo, este es su programa El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti y me da mucho gusto estar con ustedes en esta oportunidad y como es costumbre vamos a comenzar con la oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias hermanos y hermanas en Cristo. Estamos aquí en contacto a través de las ondas radiales de Radio María y hoy me gustaría tocar un tema que es importante para todos nosotros y creo que nos toca muy de cerca en estos momentos, y es el tema de la inmigración. Hemos hablado en este programa en diversas oportunidades sobre la inmigración y los problemas que existen en este país por no tener leyes que faciliten la legalización de personas que han llegado aquí y que lamentablemente vive en la oscuridad. Tenemos un gobierno que lo ha utilizado como instrumento de campaña, el tema de la deportación masiva de inmigrantes indocumentados, lo cual ha despertado nuevamente el sentido racista que lamentablemente está en los corazones de muchas personas. Y por supuesto, todos los que somos inmigrantes nos vemos afectados por esta realidad y queremos que realmente haya cambios, pero cambios que sean positivos. Pero la única manera que vamos a poder llevar a cabo cambios positivos es si nosotros comprendemos muy bien cuál es la realidad de la inmigración y por supuesto vamos a presentar en este programa lo que la Iglesia nos dice, ¿no?, sobre la inmigración y los derechos de los inmigrantes. Pero para entrar al tema, me gustaría hablar un poco sobre lo que estamos viendo en estos momentos en este país. Muchos de ustedes recordarán que el 7 de julio en la ciudad de Los Ángeles había un desfile prácticamente militar, agentes federales fuertemente armados, algunos a caballos, otros en vehículos blindados, iban por el llamado Parque MacArthur en la ciudad de Los Ángeles. Había una escolta de la Guardia Nacional que los acompañaba y los que estaban en el parque huyeron ante el avance de los agentes y otros observaron conmocionados este desfile de tipo militar. Y esta exhibición militarista que fue llevada a cabo cerca de una comunidad de inmigrantes mayoritariamente mexicanos y centroamericanos, fue parte de una campaña nacional de intimidación, según lo afirman los expertos, entre ellos un señor llamado Kevin Appleby, que es parte del Centro de Estudios Migratorios de Nueva York. Y él describió en esa oportunidad que agentes federales enmascarados estaban actuando como una policía secreta con la intención de intimidar y asustar a la gente para que los inmigrantes indocumentados se autodeporten, que es una de las campañas del gobierno de turno. ¿Qué significa autodeportarse? Pues es una propuesta que el gobierno federal está presentando. Es que invitan a la gente a que salgan del país, que regresen a sus lugares de origen. Y esto obviamente tal vez a algunos les puede servir. La autodeportación no es lo mejor, pero si han estado poco tiempo en el país y ven de que
las posibilidades de regularizar su situación es muy lejana, tal vez conviene hacer eso, pero por supuesto muchos de los inmigrantes indocumentados tienen familias con niños que nacieron en este país y por supuesto esa campaña de autodeportación es mucho más difícil de tomar, especialmente si han echado raíces en este país. Este señor Appleby dijo que para muchos inmigrantes no les queda más remedio que quedarse, incluso si eso implica esconderse, pero esto se debe a que las condiciones en sus países de origen, ¿no?, como Nicaragua, Venezuela, Cuba o Haití, representa una amenaza mayor para sus vidas y el bienestar, ¿no?, que todos tenemos derecho a aspirar. Según esta nueva ley que fue promovida por el presidente, que le llaman el Big Beautiful Bill o la ley hermosa y grande, a través de esta ley se han reservado 165 mil millones de dólares para el Departamento de Seguridad Nacional, que por supuesto alberga a la organización ICE, una organización federal, una organización del gobierno, que se encarga de detener a las personas indocumentadas y comenzar con los procesos de deportación. Y por supuesto esto es muchísimo dinero, mucho más dinero que los 28 mil millones que en este momento la agencia ICE recibe del gobierno federal. Por supuesto, hay mucha pelea por este tema, pero como el Congreso tiene mayoría republicana, que es el partido del presidente, todos los republicanos votaron a favor de esa ley, a pesar de lo negativo que esa ley trae, no solo en cuanto a inmigración, pero también al tema de seguro de salud patrocinado por los gobiernos estatales. Según la administración del presidente, hay entre 20 y 30 millones de personas indocumentadas que viven en Estados Unidos, aunque un análisis mucho más serio sitúa esta cifra entre 11 y 14 millones de personas. En el año 2022, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos estimó que la población indocumentada era 11 millones, así que es prácticamente ridículo pensar en la figura de 20 o 30 millones de indocumentados en este país. Lamentablemente hay personas dentro del gobierno federal que no quieren reparar en gastos o peor todavía en los daños materiales, pero daños personales que mucha gente puede recibir a raíz de estas leyes. Entonces hay una campaña orquestada por el gobierno federal en contra de los inmigrantes. Va a haber más construcción de centros de detención, ¿no? Seguramente en las noticias han escuchado sobre el Alligator Alcatraz o el Alcatraz de los Caimanes en el estado de la Florida. Ya sabemos las condiciones en las que las personas que están en ese lugar se encuentran. Es un lugar muy caluroso y húmedo, con vida salvaje que evidentemente atenta contra la seguridad de las personas que están recluidas en ese lugar. Así que obviamente esto no solo va a afectar a los inmigrantes indocumentados,
sino también a los inmigrantes legales y a los ciudadanos estadounidenses, ¿no? Ya hemos visto en las noticias de que ciudadanos fueron arrestados y bueno, después de una investigación que tomó varios días, fueron puestos en libertad. Y, y también está el tema de esa orden presidencial de negar la ciudadanía a personas que nacieron en este país, pero de inmigrantes indocumentados, lo cual va en contra de la Constitución Nacional y es algo que se está peleando en las Cortes. Entonces, tenemos este tema. Si hacemos un poco de historia, en el año 1931, cuando el país pasaba por una depresión, el presidente Hoover inició una política llamada Empleos Estadounidenses para los estadounidenses, instando a lo que llamaban la repatriación mexicana en un intento por reservar las oportunidades laborales cada vez más escasas para los que habían nacido en este país. Entonces se produjeron redadas en todo el país que se llevaron a cabo con mayor intensidad alrededor de la ciudad de Los Ángeles. Se dice que ese éxodo forzado pudo haber afectado hasta 2 millones de personas de ascendencia mexicana, y la mitad de ellas habían nacido en Estados Unidos. Según un historiador, las autoridades ignoraron el hecho de que algunas de las personas repatriadas eran ciudadanos estadounidenses naturalizados y otras lo eran por nacimiento. Mucho desorden en esa época. Bajo otra administración del presidente Eisenhower en 1954, hubo otra campaña que fue muy odiada por mucha gente, pero tenía el mismo objetivo, ¿no? Que era deportar a cientos de miles de inmigrantes, entre ellos un número desconocido de ciudadanos estadounidenses. Por supuesto, este plan del presidente Eisenhower fue tomado como base para la política migratoria actual, del gobierno actual. Así que, por supuesto, la Iglesia no es inmune a esta campaña en contra de los inmigrantes. El presidente actual anuló una regla del Departamento de Seguridad Nacional que prohibía que agentes federales entraran en lugares muy sensibles como escuelas, hospitales o iglesias. Entonces, como esta regla se rescindió, entonces ahora los agentes federales pueden penetrar en estos lugares y tal vez tengan un poco más de consideración con las iglesias, pero no hay garantía de que las iglesias no sean perjudicadas a través de maniobras de los agentes federales. Y sabemos de que esto puede causar que mucha gente no vaya a misa por esta situación. Y sabemos que ya el obispo de la diócesis de San Bernardino en California declaró de que iba a levantar por un tiempo indeterminado el tema de la obligación de asistir a misa por parte de los fieles católicos por esta situación real que estamos viviendo. Y bueno, sabemos que nuestra gente vive con miedo. La diócesis de Nashville, en Tennessee, experimentó una disminución significativa en la asistencia a la iglesia debido a las operaciones a gran escala de la organización ICE, la organización federal. Se emitió un comunicado a las parroquias de Nashville reconociendo la agresiva presencia de ICE, recordando a los feligreses que ningún católico está obligado a asistir a misa el domingo si hacerlo pone en riesgo su seguridad.
Y como les acaba de comentar, el obispo de la diócesis de San Bernardino, el obispo Alberto Rojas, el 8 de julio eximió por completo a los católicos de su comunidad de asistir a misa semanalmente debido a las medidas de control migratorio. Hay un temor real que se apodera de muchos en nuestras comunidades parroquiales de que si se aventuran a salir a cualquier lugar público podrían ser arrestados por agentes de la inmigración. Los católicos de San Bernardino, según el obispo Alberto Rojas, estarían en la iglesia si no fuera por esta amenaza a su seguridad y a su unidad familiar. Con toda la preocupación y ansiedad que sienten, quería aliviar por un tiempo la carga que puedan estar sintiendo por no poder cumplir con este compromiso al que están llamados nuestros fieles católicos, afirmó el obispo Rojas. Por supuesto, el jefe de esta organización federal que cuida las fronteras, el llamado Tom Homan, desestimó lo que dijo el obispo como tonterías en declaraciones a una organización de noticias conservadoras. Él dijo: no tengo conocimiento de ningún arresto en una iglesia. Pero hay una preocupación y eso es lo importante. Entonces, si bien es cierto que las detenciones recientes de ICE no se realizaron dentro de las iglesias, los incidentes que llevaron al anuncio de la dispensa por parte del obispo Rojas de San Bernardino ocurrieron en propiedades de las iglesias y han sido documentadas por medios locales y nacionales. El 10 de julio, un portavoz de ICE declaró a la organización National Catholic Register que si bien la agencia no está sujeta a restricciones previas sobre operaciones de inmigración en lugares sensibles como escuelas, iglesias y juzgados, el ICE no toma medidas de control indiscriminadas en estos lugares. Sin embargo, a medida que se inicia la aplicación acelerada de la ley con el próximo presupuesto, la administración federal se verá sometida a una gran presión para justificar el gasto adicional. Con todo este dinero, dice el señor Appleby, podrán atacar a todas las parroquias del país si así lo desean. En la ciudad de Santa Fe, Nuevo México, muchos residentes inmigrantes ya temen salir de sus casas para ir a misa o visitar lugares como Home Depot, porque son frecuentemente atacados, y esto lo dijo el arzobispo John Wester de Santa Fe, Nuevo México. Nuestra gente vive con miedo, dice este obispo. Y al observar que muchos agentes se niegan a identificarse y llegan enmascarados y fuertemente armados, él pregunta: ¿cómo saben que no están siendo secuestrados por algún grupo terrorista o algún grupo rebelde que imita a ICE? El arzobispo también afirma que las deportaciones se llevan a cabo de forma muy cruel. Es como vivir en un estado policial. El mismo arzobispo dice que es un miedo generalizado que sin duda constituye una violación de las garantías de libertad religiosa de la primera enmienda constitucional. Varios líderes católicos forman parte de la Comisión de Libertad Religiosa de la administración del presidente actual, entre ellos el cardenal Timothy Dolan de Nueva York o el obispo Robert Barron de Winona, Rochester, en Minnesota, y el arzobispo Cordileone de San Francisco. El arzobispo Wester dice que ellos deberían plantear el asunto sin ningún tipo de duda a la administración del presidente actual. Por supuesto, sabemos que los gobiernos tienen el derecho a controlar sus fronteras, pero no es un derecho supremo, dice el arzobispo Wester. No es un derecho absoluto. El gobierno debe tener en cuenta otros derechos otorgados por Dios y la decencia humana.
Todas las personas tienen derechos inalienables a la libertad de religión y la libertad de expresión que no están limitados por la ciudadanía, dice el arzobispo Wester. Esta es la dignidad de la persona humana, una dignidad que ningún gobierno puede ignorar ni eludir. El arzobispo de Miami, Thomas Wensky, viajó en su motocicleta a este lugar donde está este reducto llamado Alligator Alcatraz o el Alcatraz de los Caimanes. Y él fue a este lugar para tratar de ver cómo está la gente. Un miembro del personal le dijo a un diácono que acompañaba al arzobispo Wensky que había estado evaluando, este diácono había estado evaluando las condiciones del campamento, y un miembro del personal le dijo: si usted piensa que está mal ahora, espere un poco más. El arzobispo Wensky dice que allí los mosquitos son implacables. Él dice que él va a llamar a un miembro del Congreso, representante de Florida, para solicitar su ayuda para asegurar el acceso pastoral a las nuevas instalaciones, es decir, que miembros del clero tengan acceso para visitar a los que están allí encarcelados. El arzobispo Wensky dice de que no es la primera vez que se construyen estos lugares cerca de pantanos en el estado de la Florida. Hubo durante la administración del presidente Obama construcción de campamentos similares, pero fueron derribados. Tal vez no fueron usados. Porque había habido una queja de que estos lugares no iban a resistir los huracanes que podían azotar esa zona. El arzobispo Wensky dice: no sé cómo lo están haciendo ahora, pero el gobernador de la Florida parece decir que son suficientemente seguros para resistir la fuerza de los huracanes. Ya lo vamos a ver. Evidentemente, para este arzobispo, el nuevo centro de detención es solo uno de los problemas con los que tendrá que lidiar. El arzobispo sospecha que el sur de la Florida, con sus miles de trabajadores agrícolas guatemaltecos, hondureños, haitianos y mexicanos, probablemente resultará irresistible para los agentes de ICE que buscan una abundante cosecha de detenciones de inmigrantes. Con respecto al tema de las deportaciones masivas, el arzobispo Wensky mantiene la esperanza de que se pueda persuadir al Congreso para que intervenga. La administración, dice el arzobispo Wensky, está haciendo cumplir las leyes, pero el Congreso puede hacerlas y rehacerlas. El Congreso tiene que hacer algo. El arzobispo afirma que ha habido algunas señales de recuperación, incluso entre los miembros republicanos de la Cámara de Representantes de la Florida. Las recientes medidas de cumplimiento ya han resultado impopulares entre el público en general. El 11 de julio, la organización Gallup hizo una encuesta que reveló que el apoyo a la extensión del muro fronterizo, la famosa pared que iba a dividir el Estados Unidos de México, ha disminuido el apoyo a la construcción de ese muro. Y con respecto al apoyo en general a la administración federal, en cuanto se refiere al tema de inmigración, ha caído a un 35%, es decir, solamente el 35% de los estadounidenses dice aprobarlo. Según la misma encuesta, el apoyo a permitir que los inmigrantes indocumentados
se conviertan en ciudadanos estadounidenses ha aumentado al 78%, frente al 70% del año pasado. El arzobispo Wenski argumenta que los legisladores estadounidenses pueden recuperar el control de la política migratoria negociando una fecha límite que permita a los residentes indocumentados de buena conducta moral solicitar la residencia permanente. Esa ley del Congreso no resolvería todos los problemas migratorios del país, pero de una sola vez protegería al menos a todos los Dreamers y a más del 80% de los inmigrantes indocumentados que han vivido sin mancha durante años en este país. Y solamente para aclarar, los Dreamers son aquellos niños que fueron traídos a Estados Unidos como niños, ¿no? Que vinieron con sus padres, ¿no? Ellos no tenían un poder de decisión y ellos hasta ahora están protegidos por una orden ejecutiva del presidente Obama que siguió respetando el presidente Biden y que el presidente Trump ha tratado de derogar, pero las cortes no se lo han permitido, por lo menos hasta ahora. La legislación recién presentada por las representantes de la Cámara de los Representantes, valga la redundancia, María Elvira Salazar, el republicano de Miami, algunos la recordarán como que ella trabajó para uno de los canales de televisiones hispanos, y Verónica Escobar, demócrata de El Paso, Texas, incluye la creación de un programa de dignidad que abriría un canal para la legislación de los inmigrantes indocumentados que ingresaron a Estados Unidos antes del 31 de diciembre del año 2020. Así que hay un proyecto, pero obviamente no sabemos cuál va a ser el futuro de ese proyecto. Recordamos que ya desde los tiempos del presidente Bush hijo hubo intentos de proyectos de inmigración que fueron lamentablemente torpedeados por algunas personas del mismo Congreso de los Estados Unidos, sean representantes o sean senadores. Así que un obispo, uno de los más jóvenes, se llama Michael Pham, es el obispo, uno de los obispos más nuevos en la iglesia. Él es el obispo de San Diego. Él tomó la decisión de visitar un tribunal federal de inmigraciones en la ciudad de San Diego misma, el 20 de junio. Y según la prensa local, los agentes de ICE que habían estado haciendo guardia en los pasillos del tribunal para detener a los inmigrantes indocumentados, que iban a asistir para cumplir con sus citas judiciales, estos agentes federales se dispersaron al ver al obispo. Esto fue, según el señor Appleby, que habíamos mencionado al principio, fue un mensaje muy profético y muy efectivo, y no fue confrontativo, es decir, que no causó una confrontación entre unos y otros. La iglesia, por supuesto, debe mejorar su estrategia a nivel parroquial, dice el señor Appleby, y los feligreses católicos van a necesitar herramientas para responder legalmente a estas acciones policiales y proteger a sus comunidades. El arzobispo Webster de Santa Fe, Nuevo México, ha estado trabajando con sus párrocos y laicos sobre qué hacer en caso de una redada, cómo comportarse de una manera correcta y legal y cómo ayudar a los inmigrantes involucrados. De hecho, el día de hoy iba a haber una junta con otros obispos y defensores de inmigración para tratar de diseñar una estrategia nacional para abordar este tema. Pero, obviamente, es un tema que no sabemos si va a encontrar solución, por lo menos a corto plazo. Muy bien, vamos a ir ahora a una pausa y muy pronto vamos a regresar con su programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti
y me da mucho gusto estar con ustedes, así que les pedimos que permanezcan en sintonía. Volvemos después de esta pausa. Gracias. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por estar en sintonía con Radio María y este es su programa El Magisterio de la Iglesia. Soy el diácono Franco Foti de la Arquidiócesis de Chicago y me da mucho gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Y estamos hablando del tema de la inmigración. Y bueno, me gustaría antes de concluir este programa de compartirles lo que la Iglesia dice en general sobre inmigración. Pero antes de tocar ese tema, me gustaría volver a unos comentarios que dijo el arzobispo de Miami, Thomas Wensky. Él dijo: tenemos un problema demográfico. Los estadounidenses en general tienen más edad, o sea, son más viejos que jóvenes. Los inmigrantes son más jóvenes que viejos. Esa es la ventaja que tienen los inmigrantes. Las diversas contradicciones del país con respecto a su fuerza laboral indocumentada sin duda van a florecer con mayor rapidez en el sector agrícola. Se estima que alrededor de 1.2 millones de trabajadores agrícolas contratados contribuyen a la alimentación del país cada año, y se estima que el 42% de ellos son inmigrantes indocumentados y otro 26% son trabajadores con visas del programa agrícola temporal H2A, según un análisis realizado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y con la persistencia de mínimos históricos de desempleo, es decir, que la tasa de desempleo es muy baja en estos momentos, los departamentos de recursos humanos de todo el país reportan dificultades para encontrar candidatos. Hasta 400.000 puestos de trabajo en el sector manufacturero siguen sin cubrirse, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Y la escasez de trabajadores calificados ha sido un grave problema durante años, según la Asociación Nacional de Fabricantes. Ese persistente desafío de capacidad parecería ser un argumento a favor de un régimen de deportación más riguroso y mejores vías legales para la inmigración, dos cambios de política que parecen completamente descartados por la Casa Blanca. El sistema actual está tan roto que no hay ninguna vía legal para que los inmigrantes vengan, declaró el señor Appleby, a quien citamos en el primer segmento de este programa. La Iglesia estadounidense ha presionado durante décadas por una reforma migratoria integral, nos dice el arzobispo Wester de Santa Fe, Nuevo México. Sabemos que la reforma es necesaria, pero definitivamente esta no es la manera de lograrla. Los católicos estadounidenses necesitan elevar el Evangelio y la doctrina social católica que habla de la dignidad de la persona humana, la santidad de la vida humana, la dignidad del trabajo, el bien común y la subsidiariedad, afirma el obispo Wensky, que estos son principios que el actual régimen de deportación de este gobierno está violando. Los inmigrantes han sido demonizados y deshumanizados, dice el arzobispo Wester. Los católicos deben acercarse a sus congresistas para recordarles que se trata de personas reales que sufren de verdad. Tenemos que defenderlos. Muy bien, vamos ahora a hablar de qué es lo que dice la Iglesia, qué es lo que nos enseña la Iglesia sobre los inmigrantes. Entonces, como decía el arzobispo Wester de Nuevo México, respetar la dignidad de los inmigrantes y refugiados es importante para la Iglesia porque nuestra fe y tradición hunden sus raíces en su experiencia.
En el Antiguo y en el Nuevo Testamento encontramos historias fuertes sobre la situación de los inmigrantes y refugiados huyendo de la opresión y la violencia. Una de las narraciones centrales del Antiguo Testamento es el éxodo de la esclavitud a la libertad del pueblo judío que vivió 40 años en el desierto como refugiado. En el Nuevo Testamento encontramos la intensa historia de otros refugiados inmigrantes, la Sagrada Familia de Jesús, María y José, quienes huyeron a Egipto para escapar del peligro impuesto por el rey Herodes. La Iglesia guarda un lugar especial en su corazón para los inmigrantes y refugiados porque su experiencia es nuestra en esencia. También somos recordados de la fuerte enseñanza de Jesús acerca de mirarlo y servirlo en los más pobres de los pobres a nuestro derredor. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui un extranjero y me recibiste, de acuerdo al Evangelio de Mateo. Este pasaje de Mateo 23, versículo 5, guía la enseñanza de la Iglesia acerca de los derechos de los inmigrantes y refugiados. En muchos casos, los inmigrantes y los refugiados son algunos de los más pobres y vulnerables entre nosotros. Por esta razón, la Iglesia enseña que los gobiernos a todos los niveles deben hacer todo lo que puedan para asegurar que sean respetados y mantenidos la dignidad y bienestar de inmigrantes y refugiados. La doctrina social de la Iglesia enseña que hay 3 principios que deben aplicarse cuando una sociedad o un gobierno desarrolla políticas migratorias. El primero es que la gente tiene el derecho a emigrar para sostener su vida y la de sus familias. Cuando un individuo o familia es incapaz de mantener una vida con sentido en su propio país, tiene el derecho a buscar en otro lado. Segundo, un país tiene derecho a regular sus fronteras y a controlar la inmigración a fin de preservar el bien común y la protección de sus ciudadanos. Ningún país está sujeto a aceptar a todas las personas que quieren emigrar a él, en especial si la seguridad y el bien común de los ciudadanos están en riesgo. Y por último, un país debe regular sus fronteras con justicia y misericordia. Es decir, el segundo principio debe aplicarse con absoluta igualdad y dignidad para todos. Aceptar inmigrantes y refugiados no es opcional, sino que resulta esencial para la vida de cualquier nación justa, una responsabilidad que se debe ejercer con prudencia y sabiduría. Así que, mis queridos hermanos, este tema de la inmigración sabemos que es un tema muy caliente en estos momentos y bueno, esperamos que dentro de la Iglesia sigan surgiendo líderes que defiendan a los pobres y a los inmigrantes que están siendo perseguidos en estos momentos, ¿no? Qué bueno sería que aquellos obispos que son parte de ese comité del presidente de este país puedan llevar este tema al presidente para que se pueda facilitar un camino para obtener una solución a este gran problema que tenemos. La solución no es deportar a toda la gente. Ya hemos visto que se necesitan inmigrantes en este país. Qué bueno sería de que todos los obispos como conferencia episcopal pudieran ir al Congreso y persuadir a los legisladores a que sigan adelante con una reforma migratoria. Estamos escuchando en estos momentos varios obispos que dentro de sus diócesis hacen todo lo posible para proteger a sus fieles, pero qué bueno sería que toda la Iglesia, especialmente los obispos como conferencia episcopal, como les acabo de decir, orgánicamente puedan persuadir a los legisladores para que haya una reforma migratoria. Así que con esto me despido de ustedes, deseándoles lo mejor para el resto de la semana, y como es costumbre vamos a rezar la oración a San Miguel Arcángel, también pidiendo su protección por sobre todas las personas que en este momento están sufriendo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé tú nuestro amparo contra las perversidades
y acechanzas del demonio, al cual te pedimos, oh Dios, que lo reprendas y lo mantengas bajo su imperio, y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén. Y mis queridos hermanos, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias por haberme acompañado. Soy el diácono Franco Foti de la Arquidiócesis de Chicago y me ha dado mucho gusto que han estado en sintonía con Radio María y este es su programa, El Magisterio de la Iglesia. Gracias y bendiciones para todos.